Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Hola queridos amigos, queremos darles la bienvenida esta noche a la serie La Voz de los Profetas. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da una muy cálida bienvenida, como también a los hermanos que estamos aquí reunidos en el salón, deseando que Dios nos bendiga en el estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión, en esta serie, La Voz de los Profetas, recordemos, es una serie que pretende hacer un rastreo del espíritu de la profecía o el don de la profecía a lo largo de los siglos. Creemos que el Señor se comunicó siempre con el hombre después de la caída, ya no en la forma personal como lo hacía con Adán y Eva. El texto de Génesis 3:8 nos dice que Dios se paseaba al calor del día, pero aquí que Adán y Eva, cometido su pecado, se alejaron, se vistieron con hojas de higuera, avergonzados por el pecado que habían cometido. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Bien, esto muestra la ruptura de la comunicación. El mismo hombre lo creó cometiendo el pecado, el mismo hombre se aleja, se esconde, pero aquí que Dios en su amor lo busca permanentemente. Dios está ofendido, lógicamente, se cometió un gravísimo pecado, pero es Dios el que va a proveer la salida, la solución del acercamiento. Primeramente, con el plan de salvación que se los revela a Adán y Eva, allí nomás, a poco de haber cometido pecado, en Génesis 3:15, cuando dirigiéndose a la serpiente, el Señor hace una solemne promesa, que de la simiente de la mujer le heriría en la cabeza a la simiente de la mujer. Leemos ahí, y pondré enemistad entre ti, dirigiéndose a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente o semilla, también tiene ese significado, también linaje, descendencia, todo esto abarca esa palabra, y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, que en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice que esa simiente es Cristo. Esta te herirá en la cabeza, un golpe mortal, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía se cumplió históricamente, según nos cuenta Hebreos 2:14, en la cruz del Calvario. Allí Jesús pudo darle el golpe mortal mediante la cruz a Satanás, que tenía el poder sobre la muerte, aunque Satanás pudo herirle en el talón, una herida menor, porque no lo pudo destruir al Maestro en la cruz del Calvario. En Hebreos 2:14 se nos cuenta de esto. Miramos el texto también para recordarlo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, muriendo en la cruz del Calvario. Pero además de dar a Jesús allí en promesa, mediante primeramente los símbolos de corderos que debían ser sacrificados, con el paso de los siglos vendría entonces el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la simiente de la mujer que le daría el golpe mortal a la serpiente. Mientras tanto, el Señor se comunicaba mediante los profetas. Fijémonos en Hebreos 1:1 cómo el autor de Hebreos se expresa acerca de esta necesidad de Dios de comunicarse con el hombre. El hombre estaba irremediablemente perdido, pero Dios, miremos cómo se comunicó con él. Dice allí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Ahora, versículo 2, se comunica por medio del Hijo. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien amigos,
Dios se comunica por medio de los profetas. Vamos a ver entonces en los tiempos inmemoriales, estamos hablando de los tiempos apostólicos, allí, cómo el Señor se comunica. Y esto es ejemplos que queremos mirar. El caso de Enoc. Para ello abrimos Judas, Judas es un solo capítulo, versículos 14 y 15. Leemos pues. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí vemos la clara manifestación del don profético en la persona de Enoc. ¿Quién era Enoc? Lo leemos allí en Génesis, leemos capítulo 5, se nos cuenta las andanzas de Enoc, que luego de haber engendrado a Matusalén, su hijo, a los 65 años de edad, su esposa da a luz a Matusalén. Vamos a mirar allí en Génesis capítulo 5, vamos a leer desde los versículos 18 en adelante, allí la sucesión de los patriarcas, para observar que con Enoc cambia la situación. Génesis 5, 18. Fijémonos acá, este es el papá de Enoc. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Lleva una vida normal como hicieron sus ancestros, que era procrear, vivir en la tierra, y luego morir. A ver, miremos más de Enoc, de Jared. Y fueron todos los días de Jared, padre de Enoc, 962 años. Anduvo muy cerca de la longevidad de Matusalén, el hombre más viejo del planeta, con sus 969 años, y murió. Pero ahora con Enoc cambia la cosa. Enoc es el hijo de Jared. Y amigos, ahí este es el punto que nos tiene que interesar. Vivió Enoc, el hijo, 65 años y engendró a Matusalén, como hacían sus ancestros. Era llegar a cierta edad y dar a luz, la esposa dar a luz o concebir un hijo o engendrar un hijo. Pero aquí la cosa cambia. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Este caminar con Dios va a marcar la diferencia, como leeremos en un testimonio del espíritu de la profecía. Seguimos leyendo. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 65 hasta que engendra a Matusalén y luego 300 años posteriores caminando con Dios. En total 365 y algo pasó. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Miremos todavía en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Allí se nos habla de Noé. Leemos el versículo anterior, el 5 primeramente, y luego el 6. El 7 va a hablar de Noé. Miremos el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es lo que queremos averiguar, amigos. ¿Qué es lo que él hizo para agradar a Dios y Dios luego llevárselo? Pero aquí que en el versículo 6, Hebreos 11:6, se nos dan pistas. Y luego el 7 nos da otro ejemplo con Enoc. 11:6 de Hebreos. Varían las traducciones, pero lo esencial lo tenemos aquí en la Reina Valera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea dos cosas: que Dios existe, que le hay, y que además es premiador de aquellos que lo buscan. Es decir, uno busca a Dios y encuentra suerte, decimos, ¿no? Cuando uno busca a alguien hay premio. Bien, ese es el caso de Dios. Tarde o temprano llega el premio. Y así pasó con Enoc.
por buscar a Dios durante 300 años. Miremos el siguiente caso, el de Noé, versículo 7. Por la fe, igual que Enoc, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que iban contra naturaleza o natura, es que no había llovido hasta ese momento. El texto nos cuenta que un vapor subía de la tierra. Como no había agua y decir que el mundo sería destruido por agua era ilógico, irrazonable. Bien, como fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Eso es lo que importa, amigos. Dios, cuando actúa, quiere gente con fe, que aunque crean algo alocado. Imagínense, en medio del desierto, construir un barco para que flote en agua. ¿Qué es eso? En medio del desierto no hay agua. ¿Qué le pasó? Amigos, ya vamos a hablar de Noé, pero tengamos el texto y es que enfatiza la fe. Esto es la parte más importante de estos grandes patriarcas de la antigüedad y a lo largo de los siglos. Se va a caracterizar que Dios ama a aquella gente que le cree y que además le premia porque busca a Dios. Termina el texto diciendo de Noé: y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene creyendo. Quiero compartirles, amigos, un pensamiento que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas. Vamos a tener varias lecturas. Este es un libro que recomendamos, escrito por una autora, Elena White, se llama ella. En la página 65 encontramos unos pensamientos dedicados a Enoc. Allí leemos, dice, unos pensamientos que ya vamos a completar con lo que tenemos aquí. Mi celular, de paso, quienes quieran su versión de una colección de libros sumamente iluminadores, nos va a ayudar muchísimo estas lecturas. Miremos acá. Satanás obra constantemente, con intensa energía y bajo miles de disfraces para desfigurar el carácter y el gobierno de Dios. Con planes abarcantes y bien organizados y con maravilloso poder, trabaja por mantener engañados a los habitantes del mundo. Dios, el ser infinito y omnisciente, ve el fin desde el principio y al hacer frente al mal trazó planes extensos y de gran alcance. Se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de esa rebelión. El plan de Dios se iba desarrollando y a la vez que revelaba su justicia y su misericordia, vindicaba plenamente su sabiduría y equidad en su trato con el mal, y para eso necesitaba gente santa. Es lo que tenemos a continuación en el siguiente párrafo. Los santos habitantes de aquel tiempo, y entre ellos Enoc, de cuyo pensamiento vamos a leer a continuación. Los santos habitantes de los otros mundos observaban con profundo interés los acontecimientos que ocurrían en la tierra. Ahora miremos a un santo habitante de este planeta. Tengo acá esta cita que dice: por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también le manifestó detalles adicionales del plan de la redención. En un momento más vamos a leer la cita que teníamos de Judas 14:15, ya la vamos a leer, pero antes leemos esto que está señalado allí en la pantalla, que dice así: mediante el espíritu de profecía, que es el regalo de Dios, recordemos, el espíritu de la profecía o don profético, es el regalo que Dios da a los hombres, así nos lo cuenta Efesios capítulo 4. En un momento más repasaremos ese texto también para entender qué es eso del espíritu profético. El espíritu de la profecía es el don de la profecía que Dios da a los hombres para que sepan, gracias a la revelación profética, eventos que van a pasar. Y acá nos dice, mediante el espíritu de profecía, los llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Bien, antes de continuar, invito, amigos, a que leamos otra vez Judas, versículo 14-15. ¿Cómo Judas supo del segundo fin del mundo? Se le mostró del primero, que era el diluvio, y vio aún del segundo, la segunda venida de Jesús. Leemos Judas, versículos 14 y 15.
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Al decir, amigos, las cosas duras, cuidémonos de la violación del tercer mandamiento. Cuando el Señor claramente ordena en el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al individuo que hable de esa manera dura contra Dios. Si alguien quiere enojarse porque le ha sufrido una adversidad, desquítese con Satanás, diga lo que quiera contra Satanás. Ahí tenemos el mandamiento, amigo. Cuidémonos mucho cuando estamos enojados de proferir palabra contra un ser muy inteligente, y el texto dice: Dios no lo va a disculpar. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Así que ahí Enoc está repitiendo el pensamiento. Lo que los impíos hablaron duramente contra Dios, ahí Dios lo cobra en la segunda venida. Es terrible. Bien, no obstante, nos queda pendiente la pregunta: ¿qué es caminar con Dios? Eso es lo que le pasó a Enoc. Y así veremos a lo largo de los siglos. Lo siguiente vamos a ir mirando. Pero antes, leamos este pensamiento. Enoc había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería su fin. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba. En visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. Ahí vio la resurrección, ahí fue entendiendo él. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez. Y habría una generación presumida, jactanciosa y empecinada, que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando la ley y despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor, y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. ¿Qué pasó con Enoc a continuación? Noten, Enoc se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. Ahí tenemos allí el primer pensamiento. Amigos, por eso habíamos leído en Judas, versículo 14-15, que él era el predicador, el hombre que anunciaba la venida. Viene el Señor con sus santas decenas de millares para destruir a aquellos que hablan palabras duras contra él. Efectivamente, Enoc se convierte en un pregonero, en un predicador para la gente antediluviana. Lo certifica Judas, versículo 14-15, y estamos mirando los detalles de por qué. Claro, se le dio visión, se le dio profecía. El espíritu de la profecía estaba morando con Enoc. Pero amigos, vamos a ir avanzando todavía más. Un detalle que quiero comentar es a qué se debe que dice que caminó con Dios, Enoc con Dios. ¿Qué era caminar? Bien, quiero compartir este pensamiento. Dice, Enoc condenaba intrépidamente el pecado. Mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y les rogaba que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, de compasión, de súplica, pues los santos hombres no hablan únicamente palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de doble filo. Saben, amigos, que hoy estamos necesitando que aparezcan también hombres y mujeres que digan las cosas sin necesidad de ofender, pero que seamos claros. ¿Cuántos hay predicadores que van arriando la bandera y van siendo vencidos por la ola de iniquidad, como es el caso de matrimonios que en lugar de ver el modelo que Dios creó, el matrimonio monógamo y heterosexual, Adán y Eva, hoy tenemos un matrimonio de otra naturaleza? Déjenme que se los ilustre. Hace un tiempo hubo un predicador que llevó una semana de oración. Causó un impacto. Al comienzo, él, en inglés, decía Adam and Eve, Adam and Eve, Adán y Eva. Para el cuarto día, ya este hombre habló de Adam y Steve.
Ya no Eve, sino Steve, Adán y Esteban. Es decir, la relación de matrimonio que había empezado bien con Adán y Eva, el hombre se las ingenió, en los días para ser más suave, en el cuarto día mandó otro tema. Adán y Esteban, la relación matrimonial de dos hombres. Amigos, cuando entramos esto de predicadores que hagan esto, allí estamos muy mal. Por eso es que estamos leyendo este pensamiento de Enoc, que intrépidamente decía, la ley de Dios no la podemos pisotear. Dios es el jefe, es el dueño de este mundo, Él lo creó. Ah, cállate, tonterías. Al hablar de Noé a continuación, amigos, quiero traerles algo que viví unos años atrás. Pero antes, leamos primeramente de Noé. El texto bíblico lo encontramos ya lo leímos, Hebreos 11:7, lo repasamos. Y también Génesis capítulo 6. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Permíteme contar algo, amigos, para entender cómo condena Noé haciendo irracionalmente un barco en tierra seca. No había mar, no había océano. El mar y el océano, y especialmente en los océanos, en la forma en cómo están distribuidos, vinieron como consecuencia del diluvio. Si bien había mares, el texto bíblico en la creación nos cuenta que había mares, se separó la tierra seca y el agua, pero la forma en cómo están construidos hoy o sea, cómo el mundo tuvo que ser convulsionado con el diluvio, cómo está diseñado, no fue como fue hecho originalmente. Lo cierto es que en los días de Noé no había lluvia y él hablaba de que el mundo sería destruido por lluvia. Bien, déjenme contarles una experiencia que tuve años atrás cuando participé en una campaña de evangelismo. Éramos jóvenes ayudando al evangelista. Y el evangelista iba a predicar sobre el diluvio. Y teníamos que hacer una dramatización. Y los jóvenes, pues, estamos allí escuchar las instrucciones. Y el evangelista decía, el predicador, decía, ustedes jóvenes van a representar a Noé y a la generación de aquellos días. Y hay una voz, que es la que va a ir narrando, y sonido adecuado también, donde se va a sentir, a través del sonido uno va a imaginar esos momentos. Vuelan los pájaros, hay ruidos de martillazos construyendo el barco. Y efectivamente, uno de los compañeros hizo de Noé. Y pasaba otro de los compañeros allí en una carpa, esto fue un salón grande, en una tarima se hacía todo, y entonces el principal protagonista era Juan, alguien, y que escuchando a Noé, que golpeaba con el martillo, construía el barco, él decía, algo tiene que pasar, es terrible como ese hombre predica, me conmueve el corazón. Y así iba y venía, iba al trabajo y volvía, pasaba por ahí por la zona del predio donde estaba Noé construyendo su barco. Cuando llega a su casa, su esposa le dice, ¿por qué te veo mal? Todos los días, es que me conmueve cada vez que paso frente al lote de Noé, siento que me vibra el corazón. Que Dios puede actuar como Él dice, que puede destruir el mundo con una gran lluvia. ¡Ay, Juan! ¿Qué tonterías dices?, le dice la esposa. ¿Por qué no consultas a los grandes aquí de la ciudad? Para que veas que ese hombre es irracional. Y así fue. Juan le consulta al doctor, al psicólogo, al reverendo, al sociólogo, y cada uno de los compañeros nuestros era los que representamos a cada cual. Y allí Juan entraba en entrevista. Doctor psicólogo, ¿qué me puede aconsejar? Ay, Juan, no. Mire, ya varios han venido a consultarme. Sucede que ese predicador Noé seguramente tuvo una crisis cuando era niño, que se ahogaba en la tina cuando su mamá lo bañaba. No le haga caso. Luego hablaba con un reverendo y el reverendo le decía, mire Juan, ya varios vinieron a consultarnos. Lo que le puedo decir es que si Dios quiere destruir el mundo, nos hubiera hablado a nosotros, que somos los reverendos, los predicadores, los pastores, los sacerdotes. A mí nadie me dijo nada. Y a ese hombre le va a revelar, un anciano que está mal de la cabeza. Y así Juan le preguntaba a uno, a otro. Cuando me llegó el turno, me preguntó a mí, yo hacía de doctor, algo así, agregué algo que le molestó al evangelista. Le dije, ¿usted quiere hacerle frente a este problema? Tome este paraguas, ahí le va a hacer frente a usted. No le crea nada. Y saqué el paraguas, lo abrí. La gente se sonrió. Mi jefe no le gustó, eso no era parte del argumento. Pero era burla, eso es lo que importa, amigos. Burla. Hoy estamos en la misma condición. Lo cierto es que, avanzando con la historia, Juan regresa a su casa y comienza el proceso del diluvio, texto que vamos a leer ahora. Y Juan, cuando las puertas se cierran y los animales están metidos adentro y cae el agua, Juan es uno de los que grita,
toca, Noé, ábreme, yo creí en ti, yo creí en ti. Y Juan se perdió para siempre. Amigos, no alcanza con creer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué queda por hacer? El hacer. Creer y hacer. No solamente creer. Miremos Génesis capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿Qué se nos cuenta de Noé? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, etcétera. Es toda la construcción del arca. Como dijimos, irracional en ese momento, pues no había evidencia de lluvia ni ninguna señal meteorológica de destrucción. Bueno, esto fue lo que vivimos en aquella ocasión con los compañeros y amigos. Esto es lo que hoy se está reproduciendo. ¿Quiénes son los que van a creer en los eventos? ¿Quiénes son aquellos que van a aceptar el testimonio de la Biblia? Como en la carta de Pedro, capítulo 3, que nos habla de una destrucción por fuego. La gente se burla. Pasó en aquellos días. Permíteme a continuación aún compartir un texto bíblico. Ezequiel 14:20, se nos ponderan 3 grandes santos que ni aun ellos podrán intervenir cuando Dios decide la destrucción. Y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, que no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Esto da a entender que no va a caber la intercesión de un humano por otro. Que ahí aparezca Job y que diga, por favor Dios, yo te pido, mírame lo que yo hice por ti. No. El único que puede interceder por nosotros, amigos, es Cristo el Señor. Este es el gran mensaje que hay que predicar por todas partes. El fin se nos viene por las maldades. O somos tan ciegos que no vamos a admitir que hay maldades y que hubo un ser que creó estas cosas y que está reclamando su derecho a reposeer lo que le pertenece. Un ejemplo, permítame ilustrarlo. Así como pasó con la destrucción de la Amazonia del Brasil, la destrucción de los bosques de Australia, ahora el coronavirus. ¿Qué más bofetada necesitamos para sentar cabeza, bajar la cabeza y decirle, Dios, está bien, me quieres castigar con... Sí, porque eres necio. Quiero que aceptes mi corrección. Violas los mandamientos, yo no te lo puedo permitir. Pero amigos, algunos quizás humildes pueden aceptar la corrección de Dios, pero son los menos. La mayoría se rebela más y más, repitiéndose los tiempos antediluvianos. Miremos en el caso de Noé, un pensamiento que quiero compartir a continuación. Cómo también él se constituye en predicador de justicia. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. Es interesante saber que aquí en esta lectura se incluye a Matusalén. Efectivamente, cuando miramos la genealogía, ahí vamos a leer un poquito más toda la cita, se observa muy curiosamente que Matusalén muere el mismo año del diluvio. Matusalén contribuyó. El hombre podía haber entrado en el arca, pero Dios por algún motivo permitió que este muy anciano ser humano falleciera antes de que comenzara el diluvio. Él había trabajado junto con Noé, apoyando allí a Noé. Acordémonos, Matusalén es el hijo, recordemos, Jared, padre de Enoc, Enoc, padre de Matusalén. Entonces Matusalén será muy anciano ya en los tiempos de Noé, 969 años. Y Noé tenía unos 600, así que le ganaba por más de 300 años
su ancestro Matusalén. Y él apoyó con la construcción. Es más, esto es una reflexión, amigos, que quiero compartir. Para levantar enorme construcción de un barco, hubo carpinteros. ¿Dónde quedaron ellos? Saben, a veces nos pasa en la vida espiritual. Podemos colaborar, podemos apoyar, pero nuestra mente está en otra cosa. Aquellos que ayudaron a Noé, los carpinteros de Noé, que a martillo y madera, etcétera, levantaron la construcción. Esa gente no entró. O sea, trabajaron por el dinero, pero creer esas cosas, allá es con el viejito que cree ese tipo de cosas. Yo no lo creo, pero necesito trabajar. No, amigos, cuidémonos, porque el Señor, cuando se expresa de esa manera, tal como ocurrió con Noé, así en los días finales, Dios espera que el hombre se entregue de todo corazón y crea lo que Dios tiene preparado para él. En el caso de esta lectura, estamos viendo que Matusalén participó en la construcción, pero él no pudo entrar porque murió un poco antes, en el mismo año del diluvio. Continuamos leyendo. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. ¿Predicador? ¿Dónde dice la Biblia que Noé era un predicador? Vamos a invitar, amigos, a abrir en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21, 1 de Pedro, nos dice así: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Invito a que leamos un texto más todavía, varios textos que tenemos para presentar. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, predicador. Ahí se nos dice que Noé fue un predicador. Pregonar es predicar. Predicador de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Luego habla de una siguiente destrucción, habla de Sodoma y Gomorra, habla de Lot. Pero notemos las características de esta gente. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, como fue Noé, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Retomo la lectura acerca de Noé. Mientras la construía, al arca, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos, entre ellos Matusalén, lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. Así que Enoc ya había visto que el diluvio se venía. Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. Notamos. Efectivamente, aquí tenemos el texto. Efectivamente, amigos, el don de profecía es el regalo de que Dios da a hombres que comunican e incluso traspasan. Van pasando de generación en generación. El conocimiento de la verdad. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras,
Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad del tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca y despertar la conciencia convencidos que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Bien, amigos, una pequeña interrupción a la vez que se presentan los mensajes allí de promoción hasta que se compone la garganta. Queremos seguir hablando de Noé. Queremos invitar a todos los amigos y que nos escuchan, que nos acompañen aquí en nuestra iglesia. Si desean visitarnos aquí en el salón, hay hermanos que se reúnen, presencian la grabación y juntos aprendemos. La dirección de nuestra producción aquí local es 220 sur de la Quinta Calle, Quinta Street de Alhambra, California, el código postal 91801. Si hay amigos que están cerca de Alhambra, los invitamos. Desde las 7 de la tarde estamos reunidos para tener este estudio de la voz de los profetas. Prometo en la siguiente ocasión tener mejor garganta. Vamos pues a Noé, nuevamente. Amigos, para predicar 120 años, el hombre tenía que ser una roca. Así es como Dios se expresa de Ezequiel, capítulo 3, a quien Dios envía al pueblo judío israelita a predicar a un pueblo incrédulo. Pero Dios le dice allí, te pondré cara de piedra, te pondré así duro para que les diga las cosas que tienes que decirle a esa gente que no quieren creer. Así se expresa Dios en Ezequiel capítulo 3, refiriéndose a su profeta Ezequiel, que debía predicarle al pueblo israelita. En el caso de Noé pasó lo mismo, amigos. Y hoy estamos necesitando igual tipo de o carácter de gente que diga las verdades, no timoratos, miedosos, sino que se afirmen en sus convicciones, que aunque venga amenaza o lo que fuera, y que le haga acallar la voz de la persona. Así hubo en la antigüedad. Amigos, déjenme, antes de leer la cita, traer este comentario. O somos termómetro o somos termostato. El termómetro es ese aparato que tiene una varilla de mercurio por el cual se mide la temperatura del medio ambiente. En consecuencia, el medio ambiente se hace frío, entonces allí la varilla pues se encoge, la varilla de mercurio, y va para abajo. Si hace calor, la presión del medio ambiente da contra el mercurio y entonces se expande, sube la varilla de mercurio. Vemos entonces que el medio ambiente afecta al mercurio. El termostato opera al revés. El termostato lo prendemos y afecta el medio ambiente. Y hace que el medio ambiente, si prendemos el aparato, si hacía calor, baja al frío, a frío. Y si hacía frío, prendemos el termostato, sube a calor. En la vida o somos termómetro, es decir, nos afecta el medio ambiente o afectamos el medio ambiente. Y Noé afectó el medio ambiente, dijo las cosas, le pedían que se callara. Vamos a leer la cita. Dios no aprecia a los termómetros, a los que son afectados por el medio ambiente. Si el medio ambiente hace frío, pues nos ponemos fríos. No, afecta el frío tú, dalo vuelta, dale calor, conviértelo en calor. Con tu testimonio, tus palabras, tu ejemplo, que la gente te oiga. Porque, amigos, eso es lo que hoy estamos necesitando y lo que fue Noé en sus días. Leamos, escuchemos. Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular. Se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Es Dios el que habla. Y acordémonos que Dios podría haber juntado las estrellas, como hacen los navegantes, allí descubren la Osa Mayor, la Osa Menor, las Tres Marías decimos, la constelación de Orión, cuánta cosa que podemos ver en el cielo. Y los navegantes se guían por ello. Yo recuerdo cuando joven haciendo el servicio militar, nos enseñaron, allí tú miras las Tres Marías, hazte la imaginación de un puñal, y mirar las estrellas, sí, parecía una forma de puñal.
Bien, eso indica el norte. Bien, las estrellas indicándome el norte. Dios podría haber hecho lo mismo. Poner allí, Jesús te ama y te salva, arrepiéntete de tus pecados. Dios no hace eso. O aún podría haber enviado ángeles que anuncien. No lo hace. Envía hombres con las mismas debilidades que sus congéneres, al decirles, mira, yo te entiendo, sé los dramas que tú tienes. No, tú no me, sí te entiendo, yo ya pasé tus problemas. Fui borracho, fui mal hablado, fui cuánta cosa. Y Dios me ayudó, pude vencer mi problema. Y Dios me dio un nuevo corazón, por lo cual yo sé lo que te estoy diciendo. Tú tienes oportunidad, tú puedes hacerlo también. Dios utiliza hombres débiles, convertidos, que sean como roca, como le pasó a Noé, para decirle a la gente, el fin se nos viene. Sigo leyendo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que en cuanto podía juzgar la sabiduría humana estaban fuera de toda posibilidad. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. El texto bíblico nos cuenta que subía un vapor de la tierra. La tierra había sido regada por una niebla o rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas, diciendo, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, según cuenta Job, capítulo 38. A medida que transcurría el tiempo, sin ningún cambio visible en la naturaleza, imagínense, pasaban 20 años, 30 años, 40, 50, lo que fuera. Los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor, acuérdense del relato de Juan, comenzaron a tranquilizarse. Al comienzo sí uno se conmueve. Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. Alegando que si el mensaje de Noé fuera correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso. Hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. Demostraron su desdén o desprecio por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron sus fiestas y glotonerías, siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando. Esto nos lo cuenta el Señor en Lucas, ahí aparece esta referencia, capítulo 17. Haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios, para mostrar que no temían al ser infinito. Afirmaban que si fuera cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes, los grandes, recuerdan, los psicólogos, los sociólogos, lo habrían comprendido. Si los antediluvianos hubieran creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Ahí está la prueba, amigos. En el libro de Jonás se nos cuenta que Dios detuvo la destrucción inminente que caía sobre Nínive, porque la gente reaccionó positivamente, se arrepintió. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado y fue provista de alimentos para los hombres y los animales. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible les rogó que buscaran refugio mientras era imposible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. Saben, amigos, quiero contarles, esto para que lo razonemos nada más. Para los niños hay un video en caricatura donde narra este evento. Y, lógicamente es bonito ver a los editores, a los
que hacen las caricaturas, cristianos, que van a ilustrarlo para los niños, e incluso para los adultos, porque podemos gozarnos mirando y aprendiendo detalles, como en este caso, que se cuenta que en la caricatura se ve a Noé predicando, y la gente que ya se cansó, y todos dijeron, miren, sugiero que hagamos un gran asado. Adentro están todos los animales, que no sé qué hizo este señor para embrujarlos a todos, porque vinieron, el texto bíblico cuenta que iban entrando los animales, algo hizo que los hipnotizó y se metieron animales, y todos contemplamos. Así que, con tanto grito que este hombre hizo, terminemos con esta farsa. A ver, traigan las teas, y aparecen las antorchas, y haremos un gran asado universal. Prenderle fuego al barco, y ahí que todo adentro se queme, y desaparezca todo esto que fue un bochorno para la raza humana. ¿Se imaginan, amigos? La caricatura andaba en esa línea, y cuando los hombres estaban ya a punto de prender el fuego al barco, apareció el diluvio. En fin, no sabemos cómo ocurrió. Los dibujantes para caricaturas se imaginan y ponen detalle para que uno razone. Ahora que estamos en este tiempo, hay mucha burla, amigos. Y esto es lo que importa. Que el fenómeno de los antediluvianos se reproduce hoy actualmente. Se anuncia claramente un fin del mundo por medio de fuego. Abrimos para ello la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 3, ahí se nos va a contar. Desde el versículo 3 en adelante hay una comparación entre la gente antediluviana y los últimos habitantes de nuestro planeta, y creemos por las señales que se están produciendo que de a poco se acerca el día. El reloj de la gracia se va acabando. Miremos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Sabiendo primero esto, que en los postreros o últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento, de la venida? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres, los antiguos, los ancestros murieron o durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado. ¿Saben, amigos? Uno de los postulados de la ciencia, son dos postulados, es que para creer algo tiene que haber testigos. Y segundo, que la cosa sea repetible. Entonces, ahí podemos decir que eso está probado científicamente. El hecho de que en la creación no hay testigos, ¿qué testigo hay? Adán y Eva y murieron. Y ni ellos presenciaron cómo Dios creó las cosas. Así que ya el postulado de la ciencia ya ataca el relato de la creación. Y el segundo postulado es que la cosa sea repetible. De modo que entonces se repite, entonces sí, podemos decir que es verificable mediante la ciencia. Tenemos el caso de los partos, que la mujer da a luz. Si ocurriera por ahí que un hombre dio a luz, es el caso de una noticia de un filipino embarazado. Apareció, se hizo mucha laraca al respecto también, el hombre con su panza gorda y todo eso. Nunca ocurrió semejante cosa. Y para que sea científicamente verificable, tiene que ser repetible, que los hombres o cada tanto se reproduzca esta situación para decir esto es científico, que el hombre puede dar a luz. Bien, así estos dos postulados. Bien, con el caso de la creación, como no se repite la creación, con el diluvio lo mismo. Todos los testigos murieron, según el relato bíblico, excepto Adán, Noé y su familia. Y tiene que ser repetible, llover cada tanto. Ahora sí llueve, pero aquí que en la Biblia se nos cuenta que Dios hizo aparecer un arco desde el comienzo del tiempo, para que la gente no temiera de que se venía otro diluvio parecido. No, el arco era la prueba de que Dios nunca más iba a destruir por amor, por agua, lo haría por fuego, como leemos ahora. Avanzamos con la lectura. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció o fue destruido, anegado o inundado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no tiene prisa ni demora. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hoy cuánta gente, especialmente los magnates y los grandes de la tierra, se enorgullecen de sus maravillosas construcciones. Cuando uno piensa en países como Arabia Saudí compitiendo con Estados Unidos para ver cuál de los dos construye el rascacielos más alto del mundo, para que se lleven gloria, cuando todo esto se va a perder. Hay obras arquitectónicas bellísimas del hombre. El hombre tiene capacidad para hacer cosas muy bellas, música, arte, esculturas, etc. Pero lo que Dios no tolera es el orgullo que va detrás de esa construcción, la competencia, y del otro lado la codicia de algo que el hombre hace. Disfrútelo mirándolo, punto. No, es que yo lo quiero tener para mí. Sigamos leyendo todavía más el texto bíblico. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así fueron las palabras de Noé, invitándole a la gente al arrepentimiento, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Vemos, amigos, que el Señor dio estas revelaciones para que, así como ocurrió con Noé y los antediluvianos, ocurrirá dentro de poco tiempo con los actuales que vivimos en los tiempos modernos y con un mismo problema. La violación de las leyes aquí en el tiempo de los antediluvianos, la violación de las leyes actualmente. Y el dueño de este planeta que reclama su posesión e invita a la gente a que ordenen sus caminos porque Él va a poner orden. En esto consiste, mis amigos, la venida del Señor. Poder pagar a los que creyeron en Él, darles el premio que el Señor les prometió darles. Toda bendición, desde la vida eterna, desde ahí hasta todas las alegrías y felicidades. Entre ellos la muerte nunca más aparecerá. Pero darles el castigo a aquellos que desprecian los mensajes de amonestación. Hoy, amigos, estamos siendo invitados todos a reparar en estos mensajes que se irán oyendo, así como los antediluvianos. Enoc por un lado, Matusalén también, Noé también. Y después de Noé, seguiremos estudiando en las siguientes emisiones los siguientes patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, José, hasta que ya vamos a ver cómo el espíritu de la profecía se sigue manifestando a lo largo de los siglos. Nunca Dios dejó de interrumpir su comunicación por medio de seres humanos. Aquí es obvio que Dios, amando a la raza humana antediluviana, le previno con tiempo. Lo hemos leído de Enoc, lo hemos visto de Noé, predicador pregonero de 120 años. Y hoy se nos invita, amigos. ¿Queremos escuchar el mensaje de amonestación? Quiero invitarles a leer ya los últimos textos en Lucas, capítulo 17, versículo 26 en adelante. Nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Miren más todavía, amigos, voy a invitarles a que me acompañen a leer el mismo texto, pero con un detalle adicional que trae Mateo, capítulo 24, versículo 37. El mismo texto, pero un detallito tan importante que marca la diferencia. Mateo 24, 37, en adelante dice:
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y noten ahora, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entender. Cuánta gente ignorante, entontecidos por sus pecados, por sus orgías, por sus músicas, sus bebidas, explotando el cuerpo al máximo, haciendo, y Dios observa del cielo. Y no entienden. Uno se acuerda de un salmo que dice, no seas como la mula, que solamente se mueve a freno y rebenque. No seas como el animal. Entiende, abre tu mente. Amigos, este es el propósito de esta serie, La Voz de los Profetas. Que todos seamos amonestados, pero a la vez que podamos entender y discernir. Gracias por acompañarnos. Deseamos que Dios los bendiga. Y hasta el siguiente encuentro, la próxima semana, Dios sea con todos ustedes y con los hermanos aquí en el salón. Gracias. Le damos gracias a Dios por la predicación de su... Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.